ido viendo y tal vez ha cobrado una visibilidad mucho mayor en el último año por todo lo que tiene que ver con la pandemia, la cantidad de herramientas y de usos que le estamos dando a la tecnología en nuestra vida. Y bueno, también esto se está viendo en lo que tiene que ver con las carreras universitarias. ¿Cómo se aplican, cómo llegan determinadas enseñanzas a transmitirse y a poder después aplicarse en industrias? Bueno, son carreras híbridas, están pisando muy fuerte y la Universidad de El Salvador está presentando a través de su facultad de ingeniería una diplomatura muy interesante que tiene que ver justamente con todos estos temas, y por supuesto este tipo de cursos, de diplomaturas son en forma virtual. Educación 4.0. Pero para hablar de todos estos temas y que nos explique exactamente qué es, por ejemplo, una carrera híbrida, tenemos en línea al director de la diplomatura en la Universidad de El Salvador, el ingeniero Sergio Salimbeni. Ingeniero Salimbeni, ¿cómo le va? Guillermo Hagestrom lo saluda. Buenos días, Guillermo, mucho gusto. Mucho gusto. Y gracias buen día para todos. Gracias, ingeniero, y gracias por atendernos, porque estos temas son absolutamente interesantes. A veces parecen que estuviéramos hablando todavía de ciencia ficción, pero cuando lo bajamos a la realidad, y tal vez sin darnos cuenta, todos estamos aplicando algo de tecnología en nuestra vida diaria, ¿no? Y esto obviamente tiene que trasladarse seguramente a las empresas, a las industrias y a todo lo que tiene que ver con lo que va a venir, ¿no? Y que en muchos casos ya llegó. Sí, verdaderamente, estamos transitando por una serie de eventos y particularmente en tecnología son disruptivos. A veces es difícil darse cuenta cuando uno lo está transitando, ¿no? Si bien decimos que estamos en plena cuarta revolución industrial, eso se va a ver seguramente dentro de varias décadas, pero es así, y uno solo observando a su alrededor y con las actividades cotidianas va viendo que todo esto está entrando cada día más en nuestra vida diaria, en la vida del día a día. La gente se pregunta mucho, y esto yo lo he hablado muchas veces con decanos de universidades, con directores de distintas carreras, todavía no sabemos mucho qué es lo que va a pasar dentro de 10 años. ¿Qué significa una carrera híbrida? Bueno, el hecho de que no sepamos exactamente qué es lo que va a suceder en un periodo breve de tiempo es justamente porque estamos atravesando una serie de lo que se denominan tecnologías exponenciales. Justamente se las llaman así porque, digamos, se van duplicando cada 6 meses las innovaciones y es muy difícil ver qué es lo que puede suceder en adelante. Ahora, todo esto hace que ya todos los profesionales, trabajadores, en cualquier tipo de empresa, sea de manufactura o servicios, necesite comenzar a tener una cantidad de habilidades específicas que antes no eran tan necesarias. O sea, el trabajar en equipo, en tener conocimientos básicos de estadísticas, el poder manejar una computadora, para decirlo más simple, hace que ya las formaciones tradicionales no alcancen. Entonces, por eso la gran demanda que estamos teniendo actualmente en cuanto a carreras de grado o posgrado, que justamente involucren una serie de habilidades que no tienen que ver con una disciplina en particular. Por eso se las llama a veces horizontales, transversales o híbridas, ¿no? Porque de repente, por poner un ejemplo, mezcla algunas materias que normalmente se dan en economía con otras que normalmente se dan en ingeniería. Claro. De ahí viene el término híbrido, ¿no? Claro. Seguramente en el futuro tanto un médico como un ingeniero o como un economista va a tener que convivir y de alguna manera desarrollar sus tareas con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto, ese es uno de los puntos, es uno justamente de las tecnologías que son pilar de esta industria 4.0, insisto, tanto para servicios como manufactura, o sea, lo que es el aprendizaje automático, que normalmente se lo conoce como machine learning, Sí. o la inteligencia artificial ya está en la vida cotidiana, aunque uno no lo reconozca, o sea, de repente cuando uno recibe en su teléfono determinados avisos que tienen relación con lo que uno estuvo buscando días anteriores, y bueno, de eso mismo se trata, ¿no? Es Claro. una de las aplicaciones cotidianas. Esto pasa muchísimo uno busca cualquier cosa, por ejemplo, en Mercado Libre, y doy nombres porque son las plataformas habituales que uno consulta, ¿no? Y a los 2 o 3 días, o a veces al instante, empieza a recibir ofertas de lo que uno está buscando en su dirección de mail o hasta en su WhatsApp a veces, ¿no? Sí, por supuesto, todas las aplicaciones hoy en día hacen algún tipo de utilización de estas tecnologías en forma más básica o un poco más elevada, pero sí se está haciendo. Así que es muy importante que más allá del área en que uno se desempeñe, Sí. comprenda los fundamentos de estas nuevas aplicaciones. Todo lo que ha tenido que ver con la pandemia y que ha sido tal vez una plataforma de lanzar y de, bueno, rápidamente todas estas herramientas digitales, ¿se aceleró en cuántos años esta transformación digital? Porque nosotros antes de la pandemia, remontémonos o vayámonos, hagamos un retroceso hasta el año 2019, por ejemplo, donde uno determinadas cosas ni pensaba, es más, no toda la gente hacía transacciones desde su teléfono celular con los bancos o compraba cosas en el supermercado por la computadora. Digamos, este tipo de cosas se vieron forzadas y aceleradas de una manera enorme, ¿no?, a través de la pandemia. En cuanto a tiempo, ¿hay algún tipo de estudio que pueda decirnos, bueno, nos adelantamos X cantidad de años a lo que hubiera seguramente pasado también, ¿no? Sí, seguro, esto fue así. De hecho, tomando solamente la experiencia en diferentes áreas que hemos tenido, por poner un caso muy simple, hay determinados intentos que hemos hecho de digitalizar, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablamos en educación, sí. Desde el año 2015, o sea, ya van a ser 6 años, y la verdad estaba bastante complicado porque, bueno, justamente al no ser una necesidad imperiosa, la gente, en este caso los alumnos, tal vez no se sentían tan cómodos. Y lo mismo, bueno, en otras áreas de servicio, ¿no? Como comentabas, en el área financiera, en bancos, o sea, mucha gente prefería ir personalmente. La realidad es que ahí, yo diría que en 6 meses, se logró lo que no se había logrado en 5 años. Impresionante. Bueno, a veces sucede de esa forma, ¿no? Cuando uno no tiene otra alternativa, lo prueba, después se acostumbra, y ahora yo diría que el hábito es el contrario, o sea, va a costar, está costando, ya lo estamos viendo, y va a costar que mucha gente vuelva, ¿sí?, a las actividades exactamente como eran en 2019. O sea, nosotros creemos que finalmente va a quedar un mix, ¿sí?, una complementación entre lo que es presencial y a distancia en cualquier tipo de actividad, ¿sí? Siempre y cuando se permita, obviamente se permite en el sentido que la tecnología lo permita. O sea, si estás en manufactura, claramente hay algunas funciones que no se pueden realizar a distancia, algunas, muchas sí. Sí, porque cuando uno, por ejemplo, piensa que, o hemos visto muchísimos casos de operaciones delicadísimas en personas, en humanos, ¿no?, que se han hecho a través de una computadora con especialistas en Japón, por ejemplo, y el paciente en un quirófano en Buenos Aires, ¿no? Cosas que uno no imaginaba que era posible y sin embargo son posibles. A lo mejor no son todavía absolutamente habituales, pero es algo que la tecnología ya existe, ¿no? Sí, por supuesto, y por poner casos, es correcto lo que estás comentando, y por poner casos más simples, las teleconsultas en medicina, nadie se lo hubiese ocurrido hace 2 años, o muy poca gente lo hacía, de hacer una consulta online, y hoy en día es bastante frecuente. Entonces todo esto que tiene que ver también con la salud 4.0 también se ha acelerado por más de unos 5 años. Menciono todo lo que queremos hacer referencia del uso de las nuevas tecnologías y
y atado a lo que es la cuarta revolución industrial, se le llama 4.0, ¿no? Ya casi una marca registrada, ¿sí? Cuando uno se quiere referir a estas cuestiones, de ahí vienen los términos. Sergio, por ejemplo, y yendo ya puntualmente a esta diplomatura que se va a dictar, y te voy a preguntar también más o menos en qué consiste, cuánto tiempo, es además también a distancia. Estas diplomaturas son abarcativas a la aplicación de muchísimas carreras, ¿no? De muchísimas disciplinas, digamos, ¿no? Sí, realmente es así, y por eso, como te comentaba hace un momento cuando comenzamos nuestra charla, intervienen, si uno va a la educación tradicional, es como si te dijese, mira, intervienen varias facultades, porque vos tenés allí, digamos, ingeniería, económicas, administración, derecho en algún punto, o sea, porque realmente estas tecnologías sí lo demandan. Sí. O sea, hoy en día es muy difícil separar, ¿sí?, lo que es, por ejemplo, una experiencia en el cliente desde el punto de vista de servicios con inteligencia artificial, como vos comentabas hace un momento. Sí. Entonces, realmente la demanda es esa. Tenemos contacto con especialistas en Europa, y allí hace varios años ya que, por ejemplo, lo que acá es una carrera de administración, y por otro lado ingeniería industrial, allá está en una única carrera. O sea, realmente, en este caso puntual, que es mi especialidad, ¿no? Sí. Todo lo que tenga que ver con gestión está totalmente relacionado con las tecnologías, ya sean empresas de manufactura, de transformación o de servicio. Esa presión desde el punto de vista de la demanda hizo que nosotros hiciéramos una propuesta justamente que cubriera, ¿sí?, esas diferentes necesidades. Y en el fondo, digamos, sea un personal de salud, un especialista de salud, uno en construcciones, uno en logística, los principios son los mismos, ¿sí?, aunque parezca suene un poco raro. Así que sí, es totalmente abarcativa. Y bueno. ¿Cuánta duración tiene esta diplomatura? Y, por ejemplo, ¿qué requisitos hacen falta como para poder cursarla, poder llevarla a cabo, no? Es muy muy interesante tu pregunta, y me da pie para hacer este comentario. Bueno, sí. La diplomatura son 4 meses. Ajá. Los prerequisitos, título secundario. ¿Por qué? Porque el estudio que nosotros hicimos es que hay mucha gente sin un título universitario, sí, que necesita imperiosamente tener acceso a este tipo de conocimientos. Uh-huh. Entonces, si lo hubiésemos hecho con requisitos a nivel universitario, hay un montón de personas que hubiesen quedado fuera de alcance de esta diplomatura. Ese es el motivo. Y la realidad es que son temas novísimos, con lo cual no es que vaya a tener alguien que hizo una carrera universitaria y ventaja, ¿sí?, sobre el que no la hizo, porque realmente está pensado para que sea alcanzable para todos. Uh-huh. Me preguntabas, son 4 meses, son 4 módulos, sí, un módulo cada mes. Cada módulo tiene una disciplina en particular, se hace un abordaje en particular que ahora rápidamente te comento, y a su vez cada módulo tiene 4 grandes temas que se desarrollan semanalmente. Uh-huh. En esos 4 módulos se ve toda una introducción a lo que es la transformación digital, que son las bases de toda esta temática, como cadenas de valor, desarrollos de producto inteligente, que es algo que está demandado bastante y no hay una oferta clara, y todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas para aseguramiento de calidad, tanto en servicios como en manufactura. Y después... Hola. Sí, no, me pensé que se había cortado. Bien. En el módulo 2 se ve más tecnológico, se ven todas las tecnologías exponenciales como computación en la nube, Big Data, analítica, inteligencia artificial y otras. El módulo 3 tiene que ver con los sistemas de gestión de información, y el módulo 4 ya ahí vemos simulaciones, o sea, hacemos utilización de computadoras y software para simular procesos de negocios o procesos de fabricación. Y vemos también temas que tienen que ver con gestión y lo que se llama robótica colaborativa. Así que, para ponerlo en ejemplo simple, es ese brazo mecánico que puede ayudar a una persona, o ese bot, esa ayuda que vos tenés cuando entras en una página web,
son herramientas colaborativas de una u otra manera. Ahora, yo esto lo veo interesantísimo, por supuesto, por ejemplo, para los chicos que salen de un secundario y necesitan rápidamente tener una mayor cantidad de herramientas a su disposición para poder trabajar. Después, por supuesto, seguramente a quienes lo cursen, después tienen para su etapa universitaria una ventaja enorme, porque van a poder seguramente elegir y ver más o con más precisión utilizar todas estas herramientas adquiridas para su posterior carrera. Y para aquellos que ya están y que ya tienen un título universitario, esto es casi como un posgrado. Sí, porque es impresionante toda la aplicación que tiene todos estos conocimientos que se adquieren, ¿no? Realmente el primer punto interesante en estas modalidades de diplomaturas que están tan en boga como te decía, es que son relativamente cortas, son 4 meses, hasta que se hace la presentación de trabajo de integración final, más algún examen final, algunas se pueden estirar 5 meses, pero digamos en medio año la completás. Y bueno, el perfil de los jóvenes hoy es ir al punto, bien enfocado, y tener un título y una especialización en muy poco tiempo. En general también la composición a veces de 2 diplomaturas te dan la base para una especialización. Claro. O sea, es una herramienta muy interesante, como decís vos, no solo para aquellos que están egresando en el secundario, sino tenemos mucha gente que está cursando una carrera determinada y justamente por esto de las habilidades híbridas cursa, digamos, diplomaturas de lo que sería en otro momento otra especialización, pero digamos, se está buscando mucho ese conocimiento con un espectro mucho más amplio de lo que era hace algunos años. Sin duda. ¿Qué carga horaria tiene esto, la diplomatura, Sergio? Otra pregunta muy interesante y te agradezco. Esto es, bueno, obviamente es virtual, es a distancia, utilizamos una plataforma que no es de las usadas habitualmente, no voy a hacer nombres, sino que es una plataforma diseñada para la educación, que es completísima, lo que permite hacer clases, lo que llaman síncronas o asíncronas. Digamos, una vez por semana tenés una clase en vivo, vamos a hablarlo así simple, la semana siguiente están los videos grabados para que los alumnos puedan acceder con la flexibilidad horaria que ellos precisen, y después permanentemente están los foros de consulta, se cargan los contenidos, los videos, las actividades prácticas. O sea que rígido es en verdad una vez semana por medio, ¿sí? De 7 a 10 de la noche. Ese es el único momento obligatorio. Claro, pero es un momento ideal porque es justamente la hora que la gente ha vuelto a trabajar o ha terminado con su actividad y lo puede hacer tranquilamente sin terminar tardísimo, por ejemplo. No, seguro. Está muy bien pensado esto, ¿no? Y siempre teniendo, escuchamos, hablando, bueno, de las nuevas necesidades, la voz del cliente, escuchamos lo que se precisa y lo diseñamos en ese sentido, y siempre con la facilidad de poder acceder, inclusive si uno tuvo algún inconveniente, tuvo que salir antes de la clase o no pudo asistir, si la quiere ver a las 12 de la noche al día siguiente, o sea, puede acceder a la clase que con todas las herramientas que se han utilizado en forma sincrónica sin ningún inconveniente. Yo cuando hago este tipo de notas con todas estas innovaciones y con todos estos, esto antes se llamaba, bueno, hago un curso de posgrado, hago una carrera cortita, pero es impresionante cómo las herramientas, y a partir de las herramientas tecnológicas y todo lo que va evolucionando la tecnología, esta tecnología 4.0, cómo se va adaptando la educación a las herramientas que hay, ¿no? Para que todas las podamos utilizar, y seguramente se me ocurre que si alguien de alguna empresa nos está escuchando en este momento y no se enteró de todo esto, va a pensar seriamente, bueno, qué bueno sería capacitar a mi personal con esto, porque además es casi una capacitación todo esto, ¿no? Seguro, está totalmente orientado a la práctica y realmente es algo muy beneficioso para todo el ámbito, para todos los partícipes sociales, como decimos, o sea, tanto los alumnos de un lado, nosotros del otro. Pensar que antes este tipo de carreras o posgrados se vinculaban a una sede en particular, o era en la sede Pilar o en la sede Centro.
Ahora, al ser virtual, bueno, realmente se puede acceder desde cualquier lugar claramente, pero también para los profesores que dictamos las diplomaturas permite esa flexibilidad. De hecho, hay un punto importante que no mencioné, la diferencia que estamos ofreciendo en esta diplomatura en particular es que justamente como son disciplinas bastante disímiles, en este caso somos 4 profesores con diferentes especializaciones que damos la diplomatura, que eso no siempre existe en la oferta. ¿Estás vos como ingeniero y qué otras disciplinas? Yo estoy como director, yo soy ingeniero en electrónica, vamos a la carrera base. Sí. Tenemos a Agustín, que es ingeniero en sistemas. Ajá. Tenemos un ingeniero en informática, que es Santiago, y un ingeniero en calidad, que es Martín. Entonces cada uno tiene diferentes temas en los módulos donde realmente habla de lo que sabe y de lo que practica en el día a día. Son carreras, cursos, posgrados que es muy altamente difícil que lo pueda ofrecer una única persona. ¿Sí? Claro, es muy amplio por lo que hablamos al principio. Que hacen falta. Sí, uno puede tener, digamos, desde como receptor adquiere una cantidad de conocimientos bastante amplio, pero digamos, a la hora de dictar, de enseñar, de transmitir, lo ideal es que haya un especialista de cada disciplina transmitiéndolo. Entonces, yo de seguridad informática puedo saber las bases, pero no es mi core, no es el núcleo, claro. Entonces, para eso tenemos una persona adecuada. Después, del otro lado, fantástico, porque van a compartir con nosotros 4 meses con diferentes especializaciones y experiencias prácticas, ¿sí? Con casos prácticos. E inclusive, una cuestión más que te iba a comentar, como decías, se pueden hacer cosas que claramente hace muy poco tiempo no se hacían. Hay laboratorios remotos, podemos mostrar hoy en día un brazo robótico trabajando en vivo, o sea, cosas que es muy difícil porque cuando vos lo haces presencial te tenés que trasladar a la fábrica a verlo. ¿Sí? Se hace difícil el mostrar por lo menos la cosa práctica de todo esto, y mientras que sea por internet digo a distancia, ¿no? Sí, se entiende. Eso permite un montón y da un montón de facilidades. Mira, a mí me parece tan interesante todo esto, porque es como que uno piensa, yo soy grande, ya una persona grande, y cuando leía los libros de Ray Bradbury de ciencia ficción, estas cosas por ahí aparecían, ¿no? Y uno las veía como, qué maravilla, mirá, es como una cosa que va a pasar, en otros planetas debe pasar. Y cuando hago las notas estas y me doy cuenta que existen y me informo con este tipo de cosas, es como que el futuro ya llegó. Es rarísima la sensación que uno tiene, ¿no? Sí, y más aún cuando empezás a observar cosas que ni siquiera te habías imaginado cuando eras chico y leías esos libros como yo. Sí. O sea, no entraba en la imaginación de uno siquiera, y hoy existen. Sí, realmente es apasionante para todos los que nos gusta ver cómo la tecnología se puede aplicar y mejorar la vida de las personas día a día, es apasionante. Y además algo que sin duda va a ser ya es absolutamente necesario, permite una salida laboral muy rápida, seguro, y bueno, y además es un complemento perfecto para aquellos que después quieran cursar otro tipo de carreras. ¿Cuándo empieza la cursada de esta diplomatura? La fecha de comienzo es el 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo y, como te decía, durante 4 meses. Perfecto. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo este ratito, ha sido interesantísimo, y seguiremos charlando de este tipo de cosas porque esto es lo que viene, se instaló, es tendencia, ya llegó, y me parece que vamos a empezar también a ver en la educación todos los cambios que hacen falta para después ser aplicados a todas las industrias y a todas las actividades que seguramente están cambiando. Muchas va a ser un cambio lento, no nos vamos a dar cuenta tan rápido, pero los cambios ahí están. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Aprovecho solamente que si tienen interés... ¿Alguna duda donde te pueden consultar? Si quieres. Sí, eso es lo que te iba a decir. Sí, mira, si googlean diplomaturas USAL, ahí están más de las 75 diplomaturas que tenemos, que va a ser más rápido eso que mencionar. Buenísimo. Y tanto yo como Carolina Chamorro, que es la coordinadora de diplomaturas, o Nadia Peretti, que es la coordinadora en la sede Pilar, es a disposición para cualquier consulta. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo. Adiós, muchas gracias a ustedes y buen día para todos. Gracias, hasta luego. Adiós.